¿De quién estamos hablando? ¿A quién estamos hablando? Porque ellos van a tener una perspectiva, pero sin decirlo, pero todos van al cielo. Y hermanos, es lo que nosotros encontramos. Cuando está hablando con una persona y está tratando de guiarlo a Cristo, cuando está en una obra, después en la meditación, después tiene que guiarlo a Cristo, recuerden que algunas enseñanzas, aunque ellos no utilizan esos términos, son las enseñanzas que ya están grabadas en su mente, que ya tiene que superar lo que es una enseñanza falsa para llegar a lo que es una enseñanza bíblica y estrecha y pura doctrina de Jesucristo, cómo llegar al cielo. Y iglesia, yo digo eso también. Un pastor ya en una iglesia bautista grandote, ya hemos estado en una iglesia bautista grande, dijo, yo puedo decir aquí, congregación, como 3 o 4 mil personas, a lo mejor 50% de ustedes aquí no son hijos verdaderos de Dios. Gente que siempre asiste a su iglesia. Un pastor que nosotros escuchamos en la radio a predicar, pensando en lo que es su concepto de lo que es el camino que nos están tomando. No es simplemente por sus frutos los conoceréis, sino también por algunas creencias y también un ejemplo. Cuando Baby y yo recién llegamos a esa iglesia, más de 30 años atrás, nosotros había 2 años de consejería y una señora llegó para llevar un par de personas ya para guiarlos a Cristo. Yo fui a la puerta para escuchar cómo estaban guiando a esas 2 personas a Cristo y nunca jamás guió a esas 2 personas que eran pecadores, que Cristo murió por ellos como sustituto, que tenía que depositar su fe en Él como su único, suficiente salvador personal. Fue algo de pluralismo, porque ya van a llegar al cielo de todos modos, pero siguen en esa oración. Y entonces, después de eso, nosotros ya decidimos, ya necesitamos enseñar a la gente, consejeros, cómo guiar a alguien a Cristo. Qué tragedia llegar a una persona, supuestamente guiándolos a Cristo y dándoles palabras que no son palabras para llegar al cielo. Bueno, hermanos, nosotros tratamos con esas 2 personas después, entonces no se preocupen. Pero tampoco ese consejero no sabemos si tampoco. Ojalá que ya aprendió a guiar a alguien a Cristo cuando la otra iglesia donde fue. Pero hermanos, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque las palabras que nosotros damos puede alguien depositar su fe en algo que es Cristo y no ser salvo. Y no es por llevar una tarjeta, no es por algunas palabras repetidas o memorizadas que uno llega al cielo. Es por creer en la obra redentora de Jesucristo. Y Él murió por mí, a mi lugar. Y Él resucitó para darme vida eterna. Tan simple, tan fácil para el que cree. Porque Cristo hizo toda la obra. Pero hermanos, sí, es difícil el camino. Porque hay muchos caminos huecos que enseñan muchas personas, aún en iglesias bíblicas fundamentadas. Primero, universalismo. La salvación es universal o la perdición es universal. Todos van al cielo o todos van al infierno. He mencionado ese autor de libros, Rob Bell, varias veces aquí en nuestra iglesia, pero él es como un líder de lo que es la iglesia emergente, esa nueva era de iglesias que supuestamente dicen que son evangélicas y ese nuevo camino. Y el libro de Rob Bell, que es el libro
titulado El amor gana. Hermanos, yo estoy hablando de un pastor de una iglesia que tiene tenía como 20,000 personas. Ahora es una iglesia que va por toda parte enseñando sus doctrinas falsas. Pero en su libro El amor gana, yo cité ese libro en una conferencia de pastores una vez, y un pastor llegó a mí para contradecirme cómo puede usar ese hombre y su libro como un ejemplo. Hermanos, yo estaba predicando en una conferencia de pastores. Entonces yo supe después que ese pastor utiliza algunos libros que ya en su escuela dominical para enseñar, para animar a la gente para seguir a la Biblia. Y yo sospeché que estaba usando ese libro. No me dijo, pero sospeché. En una iglesia bautista supuestamente fundamental. Entonces, ese hombre enseña en su libro El amor gana sobre ese movimiento de las iglesias emergentes. Niega un infierno de fuego eterno, enseña una fe universalista. En una entrevista, Bell dijo que la iglesia debe dejar de pensar en todo el mundo, principalmente en las categorías de dentro o fuera de la salvación, salvo o no, creyente o no creyente. Entonces está poniendo todos en una olla, ¿ya? Bell dijo que la Biblia enseña lo siguiente: Dios será unido y reconciliado. La Biblia insiste que Dios será unido y reconciliado con todas las personas. Es un tema de los escritores y profetas en la Biblia, una y otra vez. O sea, que después de todo, todos van a ser salvos. El Dios, sigue en el libro, el Dios que Jesús nos enseña es un Dios que no se da por vencido hasta que todo lo que se perdió se encontrará. Este Dios simplemente no se da por vencido, nunca. El amor de Dios se derrita cada corazón duro, incluso los pecadores paganos depravados. La mayoría finalmente renunciará a su resistencia y volverán a Dios. Y así, comenzando por la iglesia primitiva, hay una larga tradición de los cristianos que creen que Dios al final de todo restaurará todo y todo. Hermanos, eso es totalmente contra lo que enseña la Biblia. Cuando Jesucristo dijo, la puerta estrecha y ancha es la puerta, Él no está diciendo que a cualquiera puede estar en el cielo, porque por creer cualquier cosa, y que todos van a ir. Y esas personas son muy populares que enseñan así, porque el hombre no quiere enfrentarse a sí mismo o su pecado. Quiere pensar, ya, estoy bien, después de todo, el amor gana, me gana a mí, entonces yo puedo hacer lo que me comparte. ¿Ya? Hermanos, enseñanza falsa, peligrosa y enseñanza que guía personas a la religión. Lucas 16:23, Jesucristo enseñando, esta no es una parábola. No es una parábola. Él está hablando de un rico y de un pobre. Un rico y de un Lázaro. Él dijo en el versículo 23, Lucas 16, y en Hades, hablando del rico, el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces él, dando voz, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es y será para la eternidad una llama eterna. Está hablando del sufrimiento de la persona que rechaza a Jesucristo como su salvador personal. Ese hombre está confiando en sus riquezas. En cambio, el Lázaro que estaba ya comiendo de las migas de su mesa allá abajo,
Él murió y fue al cielo, en este caso en el seno de Abraham. Y dice, versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también más, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Hermanos, el universalismo es una mentira que lleva personas al, no todos van al cielo, sino al infierno. Universalismo. Y muchos creen, no importa lo que yo creo, pero la Biblia dice contrario. La Biblia, la palabra de Dios. Después tenemos el pluralismo. Todos los caminos llegan al cielo. En una encuesta de 35,000 estadounidenses hace un par de años atrás, reveló que 55% de las iglesias evangélicas, hermanos, creen que muchas religiones pueden llevar a la vida eterna. El 70% de las personas en la encuesta se describen a sí mismos como religiosos, pero creen que hay otras formas de llegar al cielo que a través de la fe en Jesucristo. Estamos hablando, hermanos, de personas en iglesias evangélicas. 70% que dijeron que ya hay otros caminos que llegan al cielo. Entonces, hermanos, no estoy diciendo algunos otros, ese mensaje es por un propósito. Porque hay muchos, aún en nuestras propias iglesias, que creen que hay otros caminos que pueden llegar al cielo. El musulmán, el islam, el budista, que puede llegar a su cielo, no importa, siempre y cuando que ya son sinceros en su fe. Hermanos, eso no es lo que dice la Biblia, y la persona que fue muerto, sepultado y resucitó. No hay otro líder de religiones que ya resucitó y fue visto personalmente con personas ya de sus amigos y también de sus enemigos antes de ascender a cielos. Hay una tumba vacía en la tierra palestina para comprobar que ya Jesucristo ya resucitó. Y toda nuestra historia ya gira alrededor de lo que es antes de Cristo, después de Cristo. Nadie está basado en esto. El pluralismo. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy uno entre muchos caminos. No. Yo soy el camino. Una verdad entre muchas verdades. No. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo me ama por razón, y no por mí. Hay un solo camino. Ya lo leímos antes, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador de Dios, el hombre es Cristo, hombre. Cual dio a sí mismo rescate por todos. Y entonces ya, el rescate por todos. Vamos a ver eso más adelante. Pero no todos lo reciben. De lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, con el cual podemos ser salvos. Entonces, hermanos, el pluralismo ya no es bíblico. Lo que dicen que todos los caminos, o algunos caminos, o otros caminos pueden llegar al cielo, es una falsedad. Y hermanos, tenemos que ser tan estrechos como Cristo fue. Hay un solo camino. Ese camino es a través de la muerte, sepultura y gloria a Dios por la resurrección aquí. Después también lo otro que tenemos. Y hermanos, eso también es muy prevalente. Aniquilacionismo. Algunos quieren pensar que al final de todo no existe, ¿ya?
Y ese término que yo he explicado muchas veces, aún en iglesias evangélicas, cuando uno muere, se sale de existir. Eso no existe. Ese término no es correcto. Nadie cesa de existir. Una vez que existe, existe para la eternidad. Nadie cesa de existir. Nosotros tenemos almas eternas. Y tenemos que también dar cuenta ante un Dios eterno. Y Él determina si ya hemos recibido a su Hijo Jesucristo o no. Y no es por las buenas obras, como dijimos antes, y etcétera, etcétera. Es por recibir a Jesucristo como Salvador personal. Aniquilacionismo. El 29 de marzo 2018, el periodista italiano Eugenio Scalfari es amigo del Papa, que él tenía varias veces entrevistas con él, y almorzó con él. Y Luis almorzando con el Papa, él le preguntó, ¿y dónde van los almas que nunca reciben el Cristo que usted predica? Entonces, no recibió una respuesta. La próxima vez, tenía otra oportunidad para almorzar con el Papa. Entonces, él recordó eso, porque quería una respuesta. Entonces, hizo la misma pregunta. ¿Dónde van las almas que rechazan a Jesucristo de la Biblia? Entonces, el Papa Francisco dijo que no existe un infierno en esa entrevista. Durante la reunión, Scalfari le preguntó a ese periodista al Papa, ¿dónde iban las almas malas? A lo que se le citó respondiendo, no son castigados, porque los que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y ocupan su lugar entre las filas de los que contemplan. Pero los que no se arrepienten no pueden ser perdonados y no pueden ser perdonados, desaparecen. No existe un infierno, existe la desaparición de almas pecadoras. Hermanos, no cito eso porque es el Papa y estamos haciendo un mensaje contra el Papa. No es eso. Lo cito porque muchos creen eso. Porque muchos creen en eso. Que no existe el infierno, como se va a ver antes. Que el amor de Dios es demasiado grande para condenar a alguien a un infierno eterno. He escuchado muchas veces, muchas veces. ¿Cómo puede Dios, un Dios de amor, hacer sufrir por una eternidad en el infierno uno que no acepta a su Hijo Jesucristo? Hermanos, la verdad es, todos nosotros merecemos el infierno. Todos. Amén. Es por su misericordia y gracia que nosotros ya tenemos vida. Gloria y gracias a Dios por eso. Y rechazar la muerte y sufrimiento, la expiación de su único Hijo, puro y santo, Jesucristo, ya va a su destino eterno. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Después de eso, Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ya hay un día que van a tener que dar cuenta. Hay una resurrección. Nosotros ya, gloria a Dios. Nosotros decimos que ya en 1 Corintios 15, los creyentes, todos vamos a resucitar para estar con el Señor para siempre. Amén. Mis hermanos, los inconversos también se van a resucitar. Resurrección de comparación. Daniel 12:2.
teniendo esperanza en Dios, perdón, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Palabras de Dios mismo. Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los peligros, no algunos, no solamente los creyentes, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y no es por las obras, como yo dije antes, hacer lo bueno, que es hacer lo correcto, no recibir a Cristo. Lucas 13, 23 a 28. Ya dijo, Señor, son pocos, lo que yo pongo mi palabra ya, entonces, son pocos entonces los que se van, se salvan. Y él les dijo, de nuevo, Jesucristo poniendo en perspectiva lo que es la salvación y la vida eterna. Enseñanza de Jesucristo, Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el pan de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llevar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en vuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos. Hermanos, sí, hay un camino estrecho. Apocalipsis 20. La Biblia está repleta con enseñanzas y advertencias. Y al cerrar la Biblia, quería que nosotros viéramos bien, que ya hay un solo camino, que no es, cuando llega al final ya no existe más. Apocalipsis 20, 10 a 15, donde ya es el juicio final, el diablo y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, para la eternidad. Y no solamente él, sigo leyendo ya, versículos 11, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Estamos hablando de los muertos, ya resucitados, como vimos antes. Los libros fueron abiertos. El otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados y muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Pero recuerden, hermanos, hay que estar escrito en el libro de vida para entrar en el cielo. ¿Cómo puede ser escrito en el libro de vida? Por recibir a Cristo como Salvador personal. Y el Padre entregó los muertos que había en él, y el muerte de Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Recuerden las palabras anteriores. Para ser atormentados día y noche de los siglos por los siglos. No es aniquilación. Mateo 25, 46. Jesucristo hablando a los fariseos. Mateo 25, 46. E irán estos a castigo, aniquilación, a castigo eterno. Los frutos a vida eterna. Hay dos caminos. Hay dos destinos. Hay dos eternidades, o sea, eternidad en el cielo o eternidad en el infierno. Pero hay un solo camino para llegar
Mis hermanos, aniquilar a sí mismo ya no vale. Pablo que lleva personas a la perdición. Después tenemos calvinismo. Hermanos, nosotros ya digamos, traemos algunos de los puntos del Calvino, soberanía de Dios y relación del hombre. Pero hermanos, a través de todo el día, nosotros vemos que el hombre tiene opciones. Puede elegir o rechazar lo que es el mensaje de Dios. Si no cree eso, entonces no participa en la obra. ¿Por qué? Mejor no decir nada. No decir nada. Porque algunos son elegidos, van al cielo de todos modos. Y yo escuché, y además yo utilizo mucho de los libros y enseñanzas de John MacArthur. Yo lo estimo, pero es un cambio mucho, pero está equivocado en ese punto. Escuché la conferencia de 7,000 personas que van a creer, pues digo, pastores. Tienen que entender una cosa: si usted cree que Dios eligió a algunos para elegir al cielo, porque Él enseña, también eligió a algunos para ir al infierno. Es su elección para elegir a algunos para ir al infierno. Vamos, Deuteronomio 30, 19, bueno, es uno, antes que todo lo Biblia, hermanos, Dios nos da elección. Dio a Adán y Eva oportunidad para elegir obedecer a Dios o desobedecer a Dios. No los hizo como robots para hacer lo que Él dictaba. Y no los eligió para desobedecerlo, porque él sería el autor del pecado si hizo eso. Deuteronomio 30, 19, como un resumen de las enseñanzas de Moisés, inspirado por Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra nosotros, que os he puesto delante de vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge, pues. Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento, enseñando a todo el pueblo de Dios: escoge, pues. Tiene elección. Escoge seguir a Dios. Es una opción que tenemos. Aceptar o rechazar. Recibir o rechazar. Génesis, como dije, Adán y Eva 2, 16 y 17. Mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Puedes elegir, podrás comer. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que te comieres, ciertamente morirás. Una elección que Adán decidió desobedecer a Dios. No fue una gracia irresistible. Él resistió y desobedeció, y por eso fue condenado. Josué 24, 15, ahora Josué, después Moisés ha redimido todo lo que es el plan de Dios. Josué también el nuevo de la nación para entrar en la tierra prometida, también dando lo que es el plan de Dios. Dijo Josué 24, 15: y si os mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Después, hablando, ¿a quién va a servir? Hermanos, es una elección. Uno puede escoger servir a Dios o rechazarlo. Repleto la Biblia en cuanto a lo que puede o no puede hacer el hombre en cuanto a su elección. Aún en el Nuevo Testamento, Lucas 13, 34, Jesucristo sobre la colina, mirando a la ciudad santa, Jerusalén, mirando Jesucristo, su corazón quebrantado por su gente. Puede ver las lágrimas saliendo de sus mejillas en esa escena, en Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como a la gallina y a sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste. Fue elección a no seguir a Dios. Resistieron la gracia de Dios. Me dije, yo creo en la soberanía de Dios. Creo que el hombre ya es pecador. Pero ya también no me da ese etiqueta que fue calvinista por creer esas dos creencias bajo el calvinismo. Porque el hombre recibe día tras día tras día la gracia de Dios y tiene voluntad propia para resistir o aceptar. Por eso es tan importante nosotros para ir y convencerlos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Quita todo lo que es el ánimo del evangelismo. Cuando ya unos tres, ya, bueno, está bien, porque si me rechaza, a Jesucristo, está bien, porque ya fue elegido para el infierno. Hermanos, Dios no es autor del pecado. No es autor. Porque dice, no queriendo que nadie crezca, sino que todos procedan a arrepentir. Es el deseo de Dios. Pero nosotros también, Él nos dio voluntad para elegir. Yo veo en nuestro versículo tan potente, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado hijo unigénito para que para que todo aquel que cree no se pierda en la vida eterna. Como el pastor cuando yo era niño me explicó. Sí, la Biblia habla de elección. Bueno, sobre la presencia de Dios, él sabía de antemano. Yo veo la puerta de salvación, evangelismo, y ya todo aquel, ese incluye a mí, voy a aceptarlo. Y entro a la puerta. Y la puerta, pues si tú eres Dios, mira atrás, elegido. Elegido. Es el fruto de Dios, hermano. Todo aquel puede recibirlo. Cuando dice adentro, Dios sabía. Soy uno de sus elegidos. Uno de sus elegidos. Porque es la soberanía de Dios y la elección del hombre. Son guerras de ese día de tren paralelos. Nosotros ya creemos en la soberanía de Dios, pero también creemos que el hombre tiene opción para elegir. Mirando, y ya, al final se cumple la elección del hombre, libre albedrío y soberanía de Dios. Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Eso es una lección, hermano. Ven. ¿Por qué dicen eso? Está bien. No importa. Ustedes han elegido como elegido. No. Dice, ven. Es una invitación. Ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, es la lección nuestra. Hay términos claves en cuanto a esa doctrina: elección y predestinación. Primero de Pedro 1:2 pone en contexto cuando uno ya se confunde con lo que ya habla de lo que es calvinismo. Primero de Pedro 1:2. Elegidos. Sí, somos elegidos. Elegidos, que dice la palabra, según la presencia de Dios. Él sabía, es omnisciente, Él sabe todo, Él sabe si va a recibir. Entonces tú eres un elegido porque Él sabía de antemano por tu presencia. Si no fuera así, entonces no sería omnisciente Dios. Elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Después, otra palabra clave es la predestinación. Eso, hermanos, el otro es enfocado en la presencia de Dios,
La predestinación es enfocado en lo que es la santificación. Romanos 8, 28 a 30, es lo que enseña la predestinación. Los que ya son conocidos por la presencia de Dios, es que Dios ya sabía de antemano que iban a recibir su Hijo como Salvador personal. Esas personas son predestinados para llegar a ser conformes a la imagen de Cristo. Su elección es basada sobre su presencia. Él sabía. Y esas personas ya están en ese lado. Son esas personas predestinadas para llegar a ser hechos a la misma imagen de Cristo. Es lo que enseña la predestinación. Romanos 8, 28 a 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, recuerda la presencia de Dios, por los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermanos, eso es la predestinación. Que Él me conoció, entonces, por ser conocido, elegido, entonces Él me predestinó para ser hecho a la imagen de Cristo. Hermanos, ese es el proceso de mi santificación. Yo soy hecho para que yo pueda llegar a ser como Cristo. Eso, hermanos, es la predestinación. Que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Los que llamó, a eso también justificó. Y los que justificó, a eso también glorificó. Hermanos, el proceso de la santificación inicial y salvación, progreso, santificación en la vida y glorificación al final. Después, hermanos, llegamos al último, que es legalista. Entonces, yo les hablo, no necesitamos demorar mucho en eso, porque ya vimos varios de los versículos de eso antes, pero basta decir, hermanos, que Dios en su plan hizo morir a su propio Hijo para que la salvación no depende de mis obras. Dependía de la obra de Cristo, quien murió por mí, derramó su sangre en la cruz y resucitó para darme vida eterna. Tito 3, 4 a 6 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios por su favor y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras. No hay ninguna obra suficiente o una multitud de obras que pueden dar suficiente para ganar esa vida eterna. Porque, y por decir, entonces, Cristo no tuviera que morir. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia pues salvo. Eso no de nosotros, pues no por obras. Póngase, por favor, hermanos. Es y nosotros tenemos oportunidad para invitar gente en algo que siempre no llega a la iglesia si no hay algo especial. Por la iglesia tiene algo especial. No lo predican, no es la música, sino es un invitado que puede llegar. Yo os invito a abrir dándoles invitaciones para invitar a los aquí a la iglesia próxima semana, para que también puedan conocer a los seguidores.
Cristo es el único camino. Él es la verdad. Hay un solo cuerpo, un solo salvador, un solo mediador y una sola salvación. Tenemos libertad para respetar a otros. Escogemos, pues, la vida eterna. Por eso Él nos llamó ir y hacer discípulos. Tenemos responsabilidad. El pecador tiene responsabilidad también y recibirlo. Pero nuestra responsabilidad es ir y buscarlo. Y por eso vamos a dar una invitación diferente esta mañana.